2026. Muchísimas gracias. Le doy el pase a mi compañera Frida, que estará a cargo de la moderación. Hola, buenas noches a los candidatos. Voy a grabar también la transmisión. Soy Frida Giraldo, radico en Madrid. Soy, soy miembro del Movimiento Peruanas Unidas en el Mundo. Doy la bienvenida a los dos candidatos, Raúl Arias y el señor Jaime Laos. Y nos gustaría que se presenten para que la gente los conozca, sepan quiénes son, dónde han nacido. Sabemos que los dos son candidatos por Lima, a diputados por Lima. Y quisiéramos que nos digan, primero el señor Raúl Arias, que nos diga el partido político que representa, dónde ha nacido y nos contará un poquito su currículum. Adelante, señor Raúl Arias. Primero que nada, mis agradecimientos a ustedes por ser las conductoras de tan digno y honorable programa, Peruanas Unidas en el Mundo. Gracias por esta oportunidad. Quien habla es un ciudadano más, que en estos momentos, al igual que ustedes, estoy preocupado por la situación que vive nuestro Perú. Soy un comunicador social que, sin haber atravesado la experiencia de la universidad, he llevado adelante durante varios años intentar mantener una organización de nuestro pueblo, tratar de abrir las mentes de la gente, tratar de mostrar verdades ocultas y llevando adelante desde diversos medios como programas de radio. En el momento que fui director de Radio Cielo en el año 2015 y desde antes, llevar adelante programas de explicación, de noticieros, de información o divulgación. Y ahora como miembro vocero del Ágora Popular de la Plaza San Martín, del mismo modo, aunque ya más en el campo de lo político. Y es desde esa tribuna del Ágora Popular que decidimos, porque somos varios, ser parte del Partido Cívico Obras, y quien habla es candidato con el número 13 para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana del Partido Obras que lidera Ricardo Belmont. Y desde dentro de ese estado que es realmente monstruoso en su tamaño y también en su voracidad, pretendemos tratar de mover mecanismos para que se haga justicia. Y nuestra bandera es, por supuesto, la bandera de la Asamblea Constituyente a través de un mecanismo de derogar la actual Constitución Fujimorista para, a través de retomar la vigencia de la Carta Magna 79, solamente comenzar esos cambios. Y de eso se trata. Ya habrá oportunidad de, quizás, con las preguntas que ustedes tengan a bien, poder profundizar más todo lo que les estoy mencionando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor Raúl. Quisiéramos escucharle al señor Jaime Laos que se presente. Es el partido Venceremos, ¿no? Quisiéramos que se presente, diga de dónde es, dónde ha nacido y cuál es su propósito para ser candidato. Sí, ¿qué tal? Primero saludar a Antonia, a Ledis, a Frida y a todas miembros de Peruanas Unidas en el Mundo, también a Ecos Latinos y a la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Jaime Laos, en este momento candidato a diputado número 3 de la Alianza Venceremos. Creemos que somos la alianza de la oposición al status quo de la política nacional en el Perú. Yo soy natural de Ucayali, pero vivo en Lima mucho tiempo, educado en educación, con una especialización en filosofía, estudio de maestría en gerencia pública por la UNI y estamos tratando de llevar adelante una propuesta de cambio y transformación del país que tiene que ver con elementos centrales y con elementos de profundidad democrática, ¿no? Redistribución de la riqueza, recuperación de impuestos, aumento de la presión tributaria, cambios constitucionales, reformas profundas de la policía, reformas profundas del Poder Judicial,
entre otros elementos que nos parecen no necesarios, sino ya urgentes para lo que necesita el país y para lo que necesitan los peruanos en general y también para los peruanos y peruanas que están en el extranjero que merecen tener pues algún tipo de estabilidad y apoyo para poder vincularse con su lugar de origen, sus familias y sus historias, ¿no? Entonces, básicamente esa es nuestra propuesta y es lo que queremos llevar adelante en este proceso electoral de 2026, ¿no? Y siguiendo con usted, ¿cuál serían esos cambios radicales? ¿Qué es lo que quisiera hacer por Lima? ¿Qué es lo que usted, y cuál es su proyecto estrella para ser diputado en Lima? El primer tema, en Lima hay varios problemas, ¿no? Uno de los problemas centrales creo que es la inseguridad, ¿no? Todos los elementos apuntan a que debemos tener una política de seguridad contra el crimen que tiene que tener más allá de acciones y de políticas a mediano plazo, acciones muy profundas y directas, ¿no? Nosotros establecemos en el programa conformar un equipo de élite para aniquilar el crimen, un equipo de aniquilamiento contra el crimen organizado en nuestro Perú, contra la extorsión, contra el sicariato y etcétera, que viene atemorizando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y a los sectores comerciales que día a día sacan adelante el país, ¿no? Los emprendimientos, los bodegueros, los miembros de los mercados, los transportistas, etcétera, ¿no? Para eso hay que conformar un equipo de élite que se encargue, ¿no? Que tenga la capacidad de inteligencia, contrainteligencia, que tenga la capacidad de poder llevar adelante escuchas telefónicas, buscar la ruta del dinero, etcétera, devolverle, ¿no? Con los mejores elementos de la Policía Nacional. Claro que también se amerita una reforma de la Policía Nacional, ¿no? Y otra reforma profunda que estamos planteando en el tema de la seguridad es el referéndum de los comisarios, ¿no? Todos los peruanos y o los limeños en este caso conocemos en qué lugares nuestros barrios son más inseguros, en qué lugares de nuestros barrios existe pues la venta de drogas, en qué nuestros barrios están los focos de criminalidad. Y si lo sabemos todos los que vivimos en nuestros barrios, también lo saben todos los comisarios, ¿no? Pero sin embargo no hay una actuación en conjunta. Entonces necesitamos que el pueblo y la ciudadanía limeña pueda tener mediante un referéndum la revocación de los comisarios para ir moviéndonos los de un lugar a otro hasta encontrar los comisarios que puedan hacer de los barrios seguros y de la sociedad en su conjunto seguro, ¿no? Esos primeros dos elementos. El otro elemento de política que vamos a llevar a Lima es el tema de la vivienda, ¿no? Lima sufre de 450.000 viviendas que hacen falta para la población limeña. En ese caso, el 70% de eso es para la juventud. El difícil acceso a la vivienda, el tráfico de terrenos por alguna parte y por el otra parte la canibalización de nuestra economía por parte de las inmobiliarias hace que el acceso a la vivienda sea pues un privilegio en este elemento, ¿no? Y si el sector privado solo puede construir 50.000 viviendas al año y nosotros tenemos un déficit de 450.000, estamos dejando 5 años de diferencia, un problema que nunca vamos a poder abordar, ¿no? Por eso Lima necesita tener una planificación de vivienda, pero no como los programas de vivienda que tenemos hoy que benefician el ahorro, ¿no? Que son programas al ahorro, que solo puedes acceder a un programa de vivienda si tienes determinado ahorro. Nosotros planteamos fortalecer esos programas en algunos casos, pero la propuesta central es la construcción de viviendas. El Estado tiene que ingresar a construir viviendas, tener una empresa que pueda construir viviendas y que pueda llevar adelante rápidamente el propósito de construir vivienda popular o vivienda social para que el déficit de vivienda que tenemos planteado se pueda ir reduciendo, ¿no? Ir reduciendo. El tercer tema, básicamente en Lima, es el tema de generar empleo digno. ¿Por qué generar empleo digno? En el 2025 hemos tenido 1,5 millones de empleos perdidos solo en Lima, ¿no? Pero sin embargo tenemos una posibilidad con el tema industrial, ¿no? Nosotros tenemos muy cerca el puerto de Chancay en Lima, tenemos la potenciación que se está haciendo del puerto de Callao en algún momento y necesitamos por lo menos tener industria primaria, que es industria de ensamblaje, ¿no? Si vamos a tener un hub portuario de la naturaleza de Chancay, donde va a ser la entrada del Pacífico para los productos asiáticos y la salida de los productos latinoamericanos, entonces los productos asiáticos en vez de venir ya construidos, por lo menos debemos generar empresas de ensamblaje para poder generar empleo digno, que es un problema que se va acrecentando en un país de casi el 80% de informalidad, ¿no? Si tenemos 80% de informalidad,
el empleo digno cada vez es menor. Y si tenemos que de ese empleo ya formal vamos perdiendo 1 millón de empleos, 1,5 millones de empleos al año, como lo hemos perdido en el 2025, creo que tenemos un problema hacia futuro que podría generar bastante problemática social en ese sentido, ¿no? Entonces, esos tres elementos, la seguridad, la vivienda y el trabajo, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con recuperar el poder industrial del país que en algún momento lo tuvo para poder generar empleo formal y trabajo digno, son los problemas que Lima tiene en este momento, sin obviamente quitar problemas de transporte, ambientales, etcétera, que genera, pero son los problemas Sí. que queremos abordar desde mi candidatura, desde la diputación a la que voy, para darle una solución real a estos problemas, ¿no? Muchísimas Claro, gracias. perdone que le corte. Y usted está hablando de un equipo de aniquilamiento. Perdón, tenía que dar la palabra ya al señor Raúl, al otro compañero, al otro candidato, pero quisiera que aclarara eso de el equipo de aniquilamiento. Perdone que no lo pueda Sí, diferenciar. nosotros estamos planteando un ¿Cómo, en comando qué de élite consiste? que aniquilar el ¿Autorizarían crimen. balas? ¿Que usen balas, los ¿Cómo? policías disparen o cómo lo harían? Claro, si en algún momento los policías tienen que usar su arma de reglamento contra los criminales, lo tenemos que hacer, ¿no? Todos los días los criminales usan sus armas contra la población civil, no solo armas No, pero comunes, eso no sino es todos hasta los armas de días, guerra. perdón que le corte. Un equipo de aniquilamiento, es que hay un equipo tipo equipo, no, es un No, equipo, no, no no, tiene nada que ver, no tiene nada que ver así, con los equipos de la tendrían, dictadura fujimorista o de los gobiernos apristas, ¿no? No tiene nada que ver con el comando Rodrigo Franco, ni tiene que ver nada con el grupo Colina. Lo que necesitamos es un grupo de élite policial que esté dedicado a buscar a las bandas criminales organizadas. Y la Policía Nacional, con todos los elementos que tiene y con todas las tareas que tienen, no tiene la capacidad para abordar. Por eso estamos viviendo un país de caos y una Lima de caos y una región como Trujillo, el norte del país en el caos. Entonces necesitamos precisar las acciones de un grupo de élite que pueda tener la capacidad de desarticular, ¿no? Y ese grupo de élite lo que tiene que darnos es seguridad, ¿no? Y para darnos seguridad tiene que aniquilar el crimen, ¿no? Básicamente, entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? gracias, señor Jaime. Sí, yo veo un poquito complicado porque sabemos cómo tenemos a la Policía Nacional en este momento, totalmente corrupta y vendida y negociando con los delincuentes. Yo les agradezco, o sea, su propuesta es muy buena y ojalá no se pueda lograr, falta mucho dinero para todo eso. Adelante, señor Raúl Arias, ¿usted nos podría decir cuáles son sus propuestas de gobierno? ¿Qué proyectos de ley tiene pensado presentar? Sí, pero antes de los proyectos de ley hay que derogar muchas de las cosas que nos está dejando la mafia o las mafias actuales que están envueltas en el llamado pacto mafioso. Por ejemplo, necesitamos derogar la ley 1620 que privatizó el agua durante el gobierno de la usurpadora Dina Boluarte. Esa privatización se está llevando por etapas, no lo siente la población más que con el aumento de las tarifas del servicio de agua potable. Sin embargo, en las comunidades altoandinas ya se ve como las juntas de regantes son expropiadas de sus pozos de agua que van a parar al final bajo la administración de la ANA, pero para entregárselos de inmediato a empresas privadas que ya están comprando los pozos, los puntos de distribución de agua y todo lo que es el sistema de distribución de agua potable. O sea, el sistema de agua alcantarillado de desagüe se privatizó, solamente que recién la población se está enterando. Entonces, desde el Congreso necesitamos derogar esa ley 1620, porque es cierto, hay muchas cosas por hacer en seguridad, hay muchas cosas por hacer en salud, pero la vida que tenemos ahora no se va a poder mantener si tenemos el agua privatizada, o peor aún, contaminada. Y en este aspecto de la contaminación, en el caso de Lima, y bueno, al igual que el resto del país, hay grandes amenazas como el proyecto minero Ariana, que se encuentra su principal punto de explotación de ese proyecto minero a menos de 500 metros de la compuerta principal de la represa Marca Pomacocha,
que está ubicado en la frontera de la región Junín con la región Lima, que es el lugar que se utiliza para captar el agua del Valle del Mantaro hacia el valle del río Rímac. Esa minera, si comienza sus actividades en todo su apogeo, va a contaminar el agua de la que se alimentan 10 millones de limeños y también los ciudadanos del Callao. Entonces hay que detener también ello. Si bien gracias a un habeas corpus que pusieron congresistas hace 2 congresos atrás, se llegó a detener a Ariana, pero últimamente lo están moviendo y están logrando mediante acciones judiciales que se avance la explotación o el inicio de la explotación de Ariana. Entonces esas dos amenazas, la privatización y la contaminación, están ahí en la agenda de que los limeños estamos amenazados por las mismas, pero todavía falta, al parecer, que la población se informe. Desde el Congreso la idea es derogar a la una, a la 1620, y a la otra buscar mecanismos con acciones que puede ser el Tribunal Constitucional, que ya lo están haciendo grupos de ciudadanos, fortalecer esa acción de inconstitucionalidad que se está haciendo con recolección de firmas y detener el proyecto minero Ariana. Desde luego que con la presencia de congresistas, diputados y senadores del campo popular, compañeros de Venceremos, Juntos por el Perú, compañeros del Partido Cívico Obras y otros compañeros que están en diferentes partidos, vamos a tener que sumar esfuerzos para detener esas dos grandes amenazas. Y la idea, estimadas compañeras de Peruanas Unidas en el Mundo, es que sí, debimos de haber llegado unidos los del campo popular a estas elecciones, pero como no se ha dado, al menos en este nuevo Congreso tendremos que fortalecer una especie de unidad, estando ya allí, para ver cómo hacemos para desde el primer día comenzar a derogar las leyes pro crimen, o comenzar a derribar ese poder que le han dado al Senado, que dentro de lo que debe ser en realidad la igualdad de los poderes del Estado, no está bien que el Senado sea casi hoy día plenipotenciario. O sea, desde el primer día se va a tener que buscar que todas esas leyes, normas que se aprobaron del actual Congreso, se van a tener que ir eliminando poco a poco. Bueno, si lo hacemos en paquete con el apoyo de todas las bancadas, lo vamos a hacer más rápido, pero la pelea va a ser bien difícil. Y no solamente que han elegido un tribunal constitucional, el actual pacto mafioso, a su medida, sino también la Junta Nacional de Justicia, del mismo modo, la Defensoría del Pueblo, del mismo modo, y otros poderes del Estado. Y hace poquito nomás la Corte Suprema también, que era uno de los últimos reductos, cayó en manos de la mafia que está actualmente en el Ejecutivo y en el Legislativo. Creo que desde el primer día en el siguiente gobierno, sea de Ricardo Belmont o de Ronald Atencio o de Roberto Sánchez, se va a tener que trabajar para comenzar a hacer retroceder y anular todas esas normas que nos han impuesto, ¿no? Creo que eso es lo primero que habría que ver, estimadas compañeras. Menudo problema tenemos con todo lo que tenemos ahora mismo, pero ¿de dónde sacarían el dinero? ¿Qué ministerio recortarían? ¿Qué propondrían? ¿Recortar algún ministerio? O porque las propuestas todas son muy buenas, pero todos necesitan dinero. ¿A qué ministerios ustedes le pondrían recortes? Adelante, señor Raúl Arias. Para derogar leyes no necesitamos recortar algún ministerio, pero si se habla, bueno, de fondos para otros proyectos de ley, bueno, los primeros fondos que tenemos los peruanos y que nos han vendido la idea, porque en parte es verdad, es el fondo de las grandes empresas mineras, que se llevan pues un alto porcentaje, sus ganancias casi totales, y nos dejan a nosotros los residuos. Ese, por ejemplo, es un primer punto de recolección. Aunque nos digan que ya están dejando bastante del canon a cada región, pues esto no es suficiente.
para lo que tiene el Perú, que solucionar los problemas de salud, educación, los básicos de vivienda y otros de seguridad sobre todo, se va a tener que tener más presupuesto. Y hay empresas mineras sobre todo que están contaminando, pero y al mismo tiempo no están dando lo que deberían de dar, ¿no? Eso sería una parte de la respuesta. De haber dinero, claro que hay, pero el Estado, asimismo, a través de los malos gobiernos, de los gobiernos corruptos, ha decidido retroceder en cobrar todo lo que debería de cobrar. Sin hablar de otras tantas cuentas que están pendientes en que el Estado peruano podría recurrir. Hay una cantidad de oro, por poner un ejemplo, que está allá en Estados Unidos, que ninguno de los últimos gobiernos lo ha pedido. Hay un oro que se llevaron aquí desde la época de Fujimori, y no es una leyenda urbana, es una realidad. Fue documentado por la justicia norteamericana hace algunos años, y ese oro el Perú no lo reclama. Entonces, esas riquezas nuestras, que no las estamos recuperando, sería lo que tendríamos que comenzar a recuperar para comenzar a tener ese presupuesto del cual sí efectivamente adolecemos y vamos a necesitar para todos los problemas. Solamente que se tiene que tener la capacidad de decisión, y Ricardo Belmont es el que va a tomar esas decisiones. Gracias, señor candidato. Y mis compañeras quieren hacerle algunas preguntas, así que adelante, Antonia o Ledis. ¿Quién levanta la manita? Antonia. Sí, muy buenas noches. Quería, por favor, pedirles que ustedes comenten las propuestas sobre la delincuencia juvenil, porque mayormente en Lima la inseguridad de la población se somete pues a esta, digamos, a este fenómeno que mayormente son los jóvenes o los juveniles que prácticamente son los que se dedican a lo que es el hurto, la droga. ¿Cuáles son las medidas o las propuestas que ustedes están considerando para que puedan frenar este fenómeno juvenil? Gracias. Yo les podría... Señor Raúl, adelante. Bueno, gracias. Sí, bueno, este tema que usted ha narrado de la juventud, de cómo se nos pierde la juventud y del problema que de ahí nace para las bandas, los criminales, los sicarios y todo lo demás, es un problema que tiene que ver con los medios de comunicación, por un lado, y también por el sistema educativo, la currícula escolar, por otro lado, pero también lo que pasa en el seno familiar. Y muchos quizás dirán que, muchos otros políticos, no los que estamos presentes, dirán que cada familia es libre, ¿no?, de poder educar a sus hijos como quiera. Pero ¿cómo va una familia a educar a sus hijos por el camino correcto o de respetar a los demás si ellos mismos, los padres, también han sido influenciados por este sistema actual, por el capitalismo y toda su serie de propaganda, parámetros, modas, propaganda, bueno, de todo tipo, que lo único que hace es hacer perder al niño desde temprana edad, que después se convierte en joven y no tiene una verdadera meta en su vida. Entonces, el tema, a pesar de que ya se haya repetido varias veces, el tema sí tiene que ver desde la raíz con la educación, y por lo tanto no se va a solucionar de inmediato. La solución no sería pues meterles en la cárcel a los jóvenes, hacer nuevos maranguitas y todo eso, no. Sí hay candidatos que lo están promoviendo, pero de parte de quien habla no pensamos en obras de esa manera. Lo que pensamos sí es en el tema de que se puede hacer, como lo intentó hacer Ricardo Belmont, colocar una ley de protección al menor en los medios de comunicación. El horario de protección al menor existía en un tiempo, y después ya lo aplastaron, lo eliminaron, rechazaron la propuesta de Ricardo Belmont. ¿Eso por qué? Porque los grandes medios de comunicación no quisieron, ellos
comenzar a medir, comenzar a regular su propio contenido. Pero siempre nos venden la idea que ellos sí lo van a hacer, y eso es falso. Hay propaganda de todo tipo, ya para qué mencionar ya la corrupción que ellos colocan en propagandas reality show, en películas, en programas al mediodía, en las noticias. Desde ahí va por los ojos y por los oídos, van influenciando mal a nuestra juventud. Entonces eso vamos a tener que recortarlo, por más que se nos diga que es un gobierno dictatorial, que interviene las libertades de los medios de comunicación. La verdad es que la prensa es uno de los brazos de este sistema capitalista que le ha funcionado bien. Pero vamos a tener que desafiarlos nomás. No hay otro camino. Tenemos que hacerlo. Gracias. Señor Jaime Laos, sabemos que Lima está súper, digamos, lleno de inmigrantes que vienen del país por la misma necesidad que quieren superar. Y eso trae como consecuencia el centralismo para poder trabajar, estudiar. Y como consecuencia tenemos también lo que es el caos en los transportes. Vemos de que es muy difícil ya poder llegar puntual a un lugar, el tráfico es, ya conocemos. ¿Qué propuestas ustedes están llevando en su plan de gobierno para poder superar esta situación? Adelante, señor Jaime. Sí, ¿qué tal? Mire, el tema de transporte es un tema bastante complejo porque tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión del transporte nacional, en que se encarga las operaciones nacionales, el Ministerio de Transporte, que tiene que ver más con la viabilidad de infraestructura o con los permisos. Y el problema que nosotros tenemos básicamente es del transporte público, que es un problema municipal en que el gobierno poco o nada puede hacer, pero sin embargo hay que llevar propuestas para dar salidas. Y una de las propuestas que nosotros tenemos es la justicia del espacio vial, ¿no? El espacio vial, que todos conocemos que es una pista, tiene que tener un ámbito de justicia. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se transmite esto? ¿No? El carro particular que determina y lleva a una persona o a dos o a tres personas o a cuatro personas, que es lo que puede llevar un carro o una camioneta, no puede ocupar el mismo espacio o tiene que haber una vía especial para el transporte público que lleva a 50, 60, 70, 80 o 120 personas según, que más o menos sucede con el metropolitano, ¿no? Pero lo mismo tenemos que hacer para el transporte público que nosotros tenemos en el país. Necesitamos que haya un espacio de justicia en el tema de la vía de comunicación, principalmente en las pistas, para que el transporte público se pueda movilizar eficientemente, rápidamente y pueda cumplir con lo que nosotros requerimos, que es movilizarnos y no perder tiempo de vida en el transporte, ¿no? El caos generalizado sobre eso tiene que haber. Y lo otro que sí estamos llevando adelante también es que necesitamos reducir el parque automotor del vehículo público para llevar a otro tipo de transporte, ¿no? Por ejemplo, las ciclovías es un elemento importante para la ciudad capital, para la movilidad en ciclovía. Necesitamos incentivar el uso de la ciclovía, incentivar el uso del movimiento y del transporte de otra naturaleza. Y el tercer elemento, necesitamos desincentivar el uso del auto particular, ¿no? Para eso tenemos que tomar medidas como las placas diferenciadas, que es una medida que se usa en muchas partes del mundo y en muchas partes de Latinoamérica, Colombia principalmente, Bogotá, Barranquilla, en las ciudades más grandes, donde determinadas placas solo pueden usarse determinados días y determinados números de placa otros días, ¿no? Los carros no pueden salir todos los días de la misma manera. Entonces, tenemos que tener mecanismos que busquen la justicia del espacio vial. Eso básicamente es lo que tenemos que llevar, ¿no? La mayor construcción de anillos viables, anillos periféricos, la mayor construcción de infraestructura vial, obviamente, ¿no? Que es necesaria. Claro, teniendo pues planificación de la ciudad y haciéndolo correctamente, ¿no? No como esta vía rápida que ha hecho López Aliaga, que cobra un muerto cada cierto tiempo, que cobra un choque cada cierto tiempo porque se hace sin planificación y se hace pues de manera improvisada, ¿no? Pero esos son los elementos claves, ¿no? Primero, toda la infraestructura vial posible que le falta a Lima. Segundo, desincentivar el uso del auto particular para otros medios de transporte.
y también desincentivar el uso del auto todos los días o las camionetas todos los días. Y tercero, justicia del espacio vial para el transporte público, sus propios carriles para que el transporte público no compita con los autos particulares y así poder minimizar el tiempo de viaje, etcétera, ¿no? Que son las políticas mayores, porque todo el reordenamiento, estructuralmente hablando hablando de gestión pública, le pertenece a la municipalidad y en este caso a la autoridad de transporte, ¿no? Que es una persecutora de algunos problemas viales que una planificadora, y lo que nosotros necesitamos es una institución de planificación del transporte limeño. Para eso necesitamos que la Municipalidad de Lima se ponga, en vez de tener una autoridad sancionadora como es la ATU, que más es un monstruo que persigue a los taxistas, colectiveros y transportistas, lo que necesitamos es una autoridad planificadora del transporte urbano en Lima que tenga estos elementos que nosotros decimos que son claros, pero como la ciudad de Lima está en manos de gente desbocada como Renovación Popular y seguramente va a pasar a manos de gente muy parecida por lo que vemos en la parrilla electoral para Lima, lo que sí necesitamos es generar desde el gobierno y desde las leyes, empezar a planificar y empezar a llevar estas leyes adelante, ¿no? Eso básicamente para el transporte en Lima. Bien, gracias. También desde el gobierno eh, central, promover más, digamos, más obras como el tren eléctrico, o también puede ser también eh, pistas subterráneas que podrían ayudar a esta congestión. Adelante, Ledis. Sí, muchas gracias, compañera Lucy, muchas gracias aquí a los ponentes. Bueno, eh, a mí desde el exterior, mm, pues bueno, viendo como los sistemas diferentes, ¿no? Del Europa con el Perú, pues la corrupción es lo que a mí me preocupa muchísimo. Y veo como mi país, o como nuestro país, a través de esta corrupción desmedida, cómo se está convirtiendo pues prácticamente en, no sé, yo a veces digo, ya este país ya es tierra de nadie, ¿no? Entonces yo, aquí mi pregunta va, para los dos candidatos, la misma pregunta. ¿Qué acciones concretas impulsará para combatir la corrupción en el Estado? Y otra siguiente pregunta seguida de ella, ¿apoyaría la muerte civil para funcionarios corruptos? Empecemos, por favor, con el señor Laos del partido Venceremos. Gracias. Gracias, Ley. Sí, nosotros ya hemos firmado la petición. Hay un planillón para la muerte civil y la cadena perpetua de los corruptos, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema con eso, es parte del plan y lo venimos diciendo. Pero la corrupción tiene varios elementos, ¿no? Yo creo que en eso hay que ser enfáticos, porque la corrupción por mucho tiempo solo se le quiere achacar al tema del servidor público, que también es corrupto, que tiene el problema, pero también hay un tema en el ámbito privado de mucha corrupción que a veces no vemos. Por ejemplo, la concertación de precios, ¿no? Nosotros en el país hemos tenido la concertación pues, desde las farmacéuticas hasta los pavos en Navidad, que es un grave corrupción porque no permite tener precios justos a la ciudadanía. Y esa corrupción, por ejemplo, no se habla, ¿no? No se habla. Entonces, lo que tenemos que hacer es atacar directamente los elementos como la muerte civil, cárcel efectiva, pero también dar de baja a las empresas que van en corrupción, buscar los registros de las empresas, buscar la gente que lo lleva adelante, sus patrocinadores, etcétera, ¿no? Porque si solo atacamos desde un lado y no del otro, yo creo que ahí hay un elemento que nos está haciendo falta. El segundo, que necesitamos el control concurrente mucho más efectivo, ¿no? La Contraloría ya lleva adelante el control concurrente, pero todavía la Contraloría no tiene la capacidad técnica como para ubicar todo lo del control concurrente en los momentos en que va sucediendo, principalmente pues en la compra pública y en la construcción pública, que son los dos elementos donde se encuentra la corrupción. Entonces le tenemos que dotar a la Contraloría de mayor capacidad técnica, principalmente para que el control concurrente se pueda hacer mucho más efectivo, ¿no? Entonces creo que esa es la salida, porque tenemos un tema ahí con la corrupción que también es
un problema que es un tema del ente humano, ¿no? Por más de las cosas que nosotros hagamos, pues va a existir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar en el sector público todo ese elemento, ¿no? Entonces, y por último, creo que necesitamos en el país una política de incentivo a la denuncia contra la corrupción y protección de los denunciantes. Creo que hace falta. Creo que hay funcionarios honestos. Creemos que hay funcionarios presionados por los funcionarios políticos o por las designaciones políticas que generan estos actos. Sin embargo, no hay incentivos para la denuncia y tampoco hay protección para los denunciantes. Entonces, también tenemos que crear ambos mecanismos, ¿no? Un mecanismo que incentive a la denuncia y que premie la honestidad y la transparencia de los funcionarios y tener protección a los denunciantes para que estos puedan seguir en sus trabajos y en sus formas, ¿no? Yo creo que esos elementos podrían ser muy profundos en un problema que es bastante grave, bastante global, que tiene muchas aristas al que podemos empezar a atacar para darle una solución. Son soluciones concretas que lo que ameritan es más que gasto, voluntad política. Y creo que eso falta justamente porque las mafias son los que nos gobiernan, pues, ¿no? Si las mafias nos gobiernan, la lucha contra la corrupción, pues no tiene la voluntad política que necesita. Entonces, los honestos tenemos que entrar a gobernar para dar esta voluntad política. Fortalecer la Contraloría es voluntad política. Darles presupuesto para tecnificar el control concurrente es voluntad política. Firmar una ley contra la muerte civil y la cadena perpetua para los corruptos es voluntad política. Perseguir a las empresas y a los malos empresarios que generan corrupción es voluntad política. Entonces, y incentivar a los funcionarios que denuncian y proteger a los funcionarios que denuncian es voluntad política, ni siquiera es gasto público, es voluntad política y ley. Pero si tenemos a las mafias gobernantes, pues nunca se va a hacer, ¿no? Entonces este también es un tema de lucha con el voto. Hay que votar por los partidos que venimos a traer propuestas y diferenciarnos de las mafias que nos vienen gobernando hasta este momento, ¿no? Muchísimas gracias, eh, señor Laos. La misma pregunta para el candidato Raúl Arias. Le vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué propone qué acciones concretas impulsará para combatir la corrupción en el Estado y se apoyaría la muerte civil para los funcionarios corruptos? Adelante, señor Raúl Arias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. El programa de gobierno del Partido Cívico Obras, cuyo líder es Ricardo Belmont Casinelli, señala en ese aspecto que el Estado peruano debe comenzar a transparentar más todas sus acciones, sus convocatorias, sus contratos, los postores, los concursos públicos, todo, pero en tiempo real. Hay una transparentización del Estado, sí es cierto, es transparente, se ha avanzado en varias cosas, pero lo que se está diciendo aquí es en tiempo real. O sea, debe aparecer en pantalla al servicio, a la mano de cualquier ciudadano que lo consulte en el Perú, en el mundo, qué obras se están licitando, cuántas empresas se están presentando y qué es lo que están ofreciendo. Todo debe estar público en tiempo real. La tecnología, claro que existe. Lo que falta es, como ya se ha dicho, la voluntad política. ¿Y por qué desde ahí? Porque son en esos contratos, concursos públicos, desde la pista que hace un distrito en una provincia alejada de la sierra, una obra de veredas que hace una municipalidad local, hasta una obra de envergadura, presas hidroeléctricas, autopistas, carreteras. Todas esas obras están en secreto hasta que no se difunde o no salpica por ahí un acto de corrupción. Pero hasta el momento no lo publicitan, no lo difunden. Se hace porque hay periodistas, hay investigadores, hay denunciantes a buena hora. Pero todo eso se evitaría si todo eso, esa información, se conociera en tiempo real, al momento, al toque, ¿no? Bueno, entonces, según Ricardo Belmont y su programa político al cual pertenezco, eso de ahí ya sería el comienzo de comenzar a exterminar a toda la lacra y las mafias que tanto de izquierda y de derecha han sabido vivir
haciendo coima de ese tema, ¿no? Sobre todo congresistas actuales o congresistas que han estado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, como el mismo señor José Gerí, que tuvo ese cargo de presidente de esa comisión antes de ser presidente encargado. Y otros congresistas, incluso es mencionado Guillermo Bermejo, como parte de una asociación ilícita que se encargaba de pedir una coima, un incentivo a una municipalidad distrital pequeña para traerle presupuesto mediante contacto con el Ejecutivo y por supuesto hacer obras, pero con una mordida de pasada, ¿no? Está implicado el señor mencionado, el mismo José Gerí, pero esas cosas que funcionan muy bien, ¿no? Ahí trabajando en pared, mafiosos pequeños, grandes, autoridades, alcaldes, congresistas, todo eso se evitaría si se transparentara en tiempo real cómo es que se funciona o se mueven los mecanismos del Estado. Entonces todo comienza por la cabeza. Ahora, todo lo demás, lo que viene a continuación es que desde el más grande hasta el más pequeño van a tener temor. Pero, ¿qué se puede hacer si la Contraloría misma, a cargo del señor César Aguilar Surichaki, ya ha mencionado que no tiene presupuesto? Efectivamente, le han quitado el presupuesto. Este pacto mafioso actual, que todavía sobrevive, le ha quitado el presupuesto. Efectivamente, como menciona el compañero Laos, hay supervisores, hay auditores, hay todo. Hay personas capaces, pero han tenido que abandonar la Contraloría cerca de 2.000 hasta 4.000 trabajadores porque le habían quitado el presupuesto que era destinado a sus sueldos. Eso, por ejemplo, se va a tener que solucionar de inmediato. Es más, a la Contraloría le quitaron facultades, le quitaron facultades para denunciar, porque sí podía denunciar al toque penalmente, llevar en contacto con la Fiscalía, trabajar en conjunto a ambos para rápidamente efectuar las denuncias, pero se le cercenó esa facultad a la Contraloría, y eso se hizo también ya en congresos pasados. Entonces necesitamos una Contraloría como lo que era antes, de verdad, un ente controlador, pero al mismo tiempo, como el Estado peruano necesita, para que los que son honestos de verdad puedan trabajar sin mayores obstáculos, esa misma Contraloría tiene que ayudar a las autoridades honestas para poder realizar sus obras sin mayores contratiempos. Porque también se da el caso que las autoridades locales, las autoridades provinciales, están atadas de manos por miedo a cometer alguna falla, algún error de sus gastos, de su presupuesto, porque tienen temor de que la Contraloría les caiga ahí mismo, ¿no? Entonces, ese temor también hay. Entonces, la Contraloría se fortalecerá por el lado de la fiscalización, pero también en el lado de acompañamiento a las autoridades honestas para que hagan efectivo sus presupuestos y lo conviertan en obras. Eso también se necesita, no una Contraloría inquisidora, sino una Contraloría que acompañe, que ponga mano dura con los corruptos, pero que también acompañe a las autoridades honestas. Eso por mencionar esa división, esa autoridad de los poderes del Estado, ¿no? Y bueno, en general, los congresistas, menos mal que no, para el próximo periodo no han perdido su capacidad de fiscalizar, porque ahí también hay otro asunto. ¿Quién fiscaliza a los congresistas? Y en realidad la próxima Cámara de Senadores va a tener más poder que lo que es el actual Congreso. Entonces ahí también viene otro asunto, que vamos a tener que revertir esa situación. Bueno, si los mafiosos van a continuar en mayoría, ahí viene, los problemas se agravan, ¿no? Pero por eso confiamos en que personas transparentes que estén en diferentes partidos, podamos ahí mismo unificar esos esfuerzos para lograr tener esta agenda mínima de transformación y de combate a los corruptos que todavía siguen ahí. Bien, muchas gracias. Eh, la pregunta va a ser para los dos candidatos. Si su partido llegara al gobierno, díganos usted
¿qué propuestas priorizaría para los 100 primeros días de su gobierno? Adelante, señor Raúl. El Partido Cívico Obras tiene programado para los primeros 100 días del gobierno 2 puntos en concentrarse, básicamente, y no hay más. El tema de salud y educación, porque entendemos que de ahí viene todo lo demás. Entonces, en el tema de salud, por ejemplo, Ricardo Belmont señala de inmediato, tal como hizo cuando fue 2 veces alcalde de Lima, llevar la salud a los lugares más abandonados, más olvidados. Pero si bien esto es algo que se lo repiten todos los candidatos, hasta la saciedad, en el caso de Belmont, él ya lo hizo para la ciudad de Lima, sin necesidad de privatizarlo, sin necesidad de crear hospitales privados, como lo ha hecho el señor Castañeda, Locio o otros señores alcaldes. Necesitamos llevar la salud. Bienvenido sea la inversión privada, pero no para que se enriquezca en base a nuestra salud. Entonces, sí, se puede llevar adelante a nivel nacional una campaña de llevar la salud, aunque sea en pequeñas postas médicas, pero sobre todo en hospitales de nivel 1, 2 y hasta de nivel 3. Si el Perú lo necesita, se va a tener que priorizar en eso. Y en el tema de educación, como ya algo había señalado, sí, también Ricardo Belmont ya lo hizo, a pesar de que era alcalde y quizás en ese tiempo no le correspondía, pero lo hizo. La educación va acompañada con un joven sano, un joven deportista. Sí, ahora es necesario también volver a hacerlo. El joven se va a olvidar de por ahí quizás irse por otro camino, por un sendero de corrupción, si es que se le presenta un panorama de que puede practicar deporte y pueda tener oportunidades laborales. Entonces, salud, educación, niñez, ley de protección al menor, la ley de la indemnidad al menor, que también lo hablan algunos otros candidatos buenos que hay ahí, que hay que resaltarlo. Eso se tiene que buscar, proteger a la niñez lo mencionan todos, pero nadie hace algo por ella, protegerla de ideologías y doctrinas que le imponen aún en la currícula educativa, llámese ideología de géneros, llámese cualquier tipo de propaganda del globalismo. Necesitamos salvaguardar a esa niñez psicológicamente, físicamente, educativamente. Esos son los principales aspectos que Ricardo Belmont y el Partido Cívico Obras va a priorizar. Bien, gracias. La misma pregunta, señor Jaime Laos. ¿Cuáles serán los logros a cumplir en su gobierno en estos 100 primeros días? Adelante. Sí, los primeros 100 días tienen que ver con revocar algunas cosas, ¿no? Primero, derogar todas las leyes pro crimen y pro impunidad que ha dado el Congreso. Creo que es lo que hay que hacer con facultades delegadas al Ejecutivo. Eso es lo primero que hay que tener. Segundo, hay que reencaminar el tema de la economía nacional. Eso tiene 2 puntos, ¿no? Nosotros tenemos una evaluación del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional del Trabajo que el sueldo mínimo se encuentra por debajo, no solo de la canasta básica, sino ya por el 30% del gasto normal que se puede hacer. Entonces, lo que necesita el sueldo mínimo es subirse rápidamente, por lo menos en 200 soles, a 1.330, ¿no? Y aumentarlo periódicamente hasta llegar a la canasta básica, que es 1.816 soles en este momento, ¿no? Entonces, esos 2 temas son los primeros a atacar rápidamente, y el tercer tema sería la estructura, ¿no? Hay que volver a la reestructura congresal. En nuestro caso, para reestructurar el país y las estructuras del país, nosotros lo que vamos a hacer es llamar a una asamblea constituyente, ¿no? En los primeros 100 días, en el primer día se tiene que enviar la convocatoria, la aprobación de la ley, en este caso, por facultades delegadas u otros mecanismos que la Constitución permita, convocar a referéndum para la nueva constitución, ¿no? Esos son los 3 temas fundamentales dentro de los primeros 100 días que hay que hacer. Muchísimas gracias, señores candidatos. Bueno, viendo ahora es la economía resquebrajada, bueno, según aquí estadísticas y qué sé yo, dicen que no hay dinero en el Perú.
Sin embargo, vemos que el Congreso y el Ejecutivo pues han pronunciado o han formalizado muchos gastos, en mis ojos, no son útiles para el país. Entonces aquí va la pregunta. Teniendo en cuenta que ahora van a ser más, em, em, diciendo así de alguna manera, que se van a aumentar 60 personas más que van a entrar al Senado. Entonces vamos a tener 180 parlamentarios, que pues es una carga para el Estado. Entonces, la pregunta también aquí para los dos candidatos: ¿están dispuestos a reducir el sueldo y beneficios de los congresistas? ¿Votarían a favor de eliminar gastos innecesarios del Congreso? Porque vamos viendo que hay muchos congresistas ahora, los que nos están gobernando o los que han gobernado, han hecho viajes personales, viajes familiares, con dinero de los peruanos. Entonces, viendo todo esto, aquí esas preguntas a resolver por parte de ustedes. Muchas gracias. Por supuesto, sí. En el caso del Partido Cívico Obras, hay un compromiso ya textual señalado por Ricardo Belmont Casinelli, nuestro presidente, y también por cada uno de los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Desde el primer día, la reducción a la mitad de nuestros sueldos. Y vamos a ver si el resto de señores que ocupe también sus cargos lo hará del mismo modo. Y lo hacemos por razón de que esta labor de Congreso debe ser una labor tipo apostolado, tipo de un servidor que, justamente como su nombre lo dice, está para servir a los demás. Y bueno, realmente no se ha practicado. Parece que la mayoría piensa que ser congresista es para ser millonario, y millonario de verdad, ¿no? Pero en el caso de obras, estamos dispuestos a eso. Y no solamente eso de los sueldos, que quizás no signifique nada comparado con el resto de presupuestos. Todos los gastos que se han hecho en comida fina, ahí hemos conocido pues lo que ha declarado este señor almirante de desagüe, los gastos que han tenido estos señores en cosas que el pueblo no tiene, desde la alfombra, desde cambiar a cada mes por mes sus muebles, sus oficinas, lugares lujosos, comida lujosa, computadoras, laptops nuevas cada 6 meses. Todo eso se va a tener que dejar de lado. Se va a tener que recortar el presupuesto. Ahora, nosotros lo decimos de acá, pero cuando lleguemos al momento vamos a ver que ellos han puesto candados. Sí, los congresistas actuales han puesto candados, pero igual se buscará la manera de hacer que todo eso se revierta. Porque como sabemos que han construido nuevas oficinas del Congreso en otros puntos de la capital, eso implica gastos. Sabemos que hay contratos con personas que alquilan los inmuebles. Bueno, todo eso se va a tener que revisar, pero con la idea de que se reduzca el gasto. Obras, el partido Obra va a proponer todo eso, porque no vamos a consentir pues de que el pueblo está con muchas necesidades, hasta falta de alimentos, y nosotros vamos a estar dándonos la gran vida. El mismo presidente, Ricardo Belmont, él se va a recortar su sueldo a la mitad, al igual que el resto. Entonces, de ahí comienza, consideramos, con ese ejemplo, que todas las demás instituciones hagan lo mismo. Claro, los que estén a cargo del Poder Ejecutivo y Legislativo, así lo haremos. Y toda la estructura del Estado va a tener que seguir ese ejemplo. Hay ministros, hay otros cargos que sabemos que hasta ganan más que un congresista, sino que no es muy difundido. Hay especialistas, hay gerentes, hay directores de ministerios, hasta subgerentes que ganan mucho más que lo que gana un parlamentario, sino que nadie los hace famosos. Todo eso también se va a tener que revisar y ver. Claro, el cuento es que ellos dicen que como son profesionales, que tienen doctorados, maestrías, experiencia y todo lo demás, se merecen tener ese sueldo. Es que en realidad no es tanto la cosa así, ¿eh? En realidad el Estado
debe ser constituido por gente que quiera servir y sacrificarse. Pero los que están ahí enquistados no lo ven así. Bueno, se recortará a personas, se dejará de contar con los servicios de gente profesional, entre comillas, para atraer a profesionales con capacidad de servicio, con capacidad de sacrificio. Se va a tener que realizar todo eso, si es que realmente queremos hacer un cambio, pero un cambio de verdad en este nuevo Estado. Y el mismo hecho que digamos nuevo Estado significa que tenemos que plantear también un cambio en la estructura. Y eso significa democratizar esas instituciones, elegir cargos que antes no se elegían, como los cargos de los jueces, por ejemplo, tienen que ser elegidos también directamente por voto popular. Pero bueno, eso también ya es otro tema del cual también vamos a tener que hablar en su momento, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué respuesta nos daría a las preguntas el señor Jaime Laos? Adelante. Sí, mire, con el tema ese nosotros lo llevamos programáticamente, ¿no? Creo que todo lo que ayude a que el Estado se pueda reajustar y unificar y poder mantener las finanzas públicas sanamente hay que hacerlo, ¿no? Todo lo que sea innecesario para la función pública hay que quitarlo, ¿no? Y todos los que tengan la perspectiva política y de funcionamiento, de funcionario y que entregar un poco de sí para poder llevar adelante las transformaciones que el país necesita, debería estar dispuesto a eso, ¿no? Y no solo pues con los congresistas y con el gobierno central, que hay que hacerlo, ¿no? Primeramente eliminar el aumento de sueldo que se hizo la dictadora asesina Dina Boluarte, sino también todo el reintegro que se hizo para abajo, pero también evaluar muchas de las oficinas e instituciones a nivel del Ejecutivo que seguramente podrían funcionar de alguna u otra manera, ¿no? Ahí hay un diseño de Estado y una modernización de Estado que hay que hacer, que es a mediano plazo, pero que hay que ir trabajándola, ¿no? Pero de inicio lo que hay que hacer es ir quitando pues cada una de las cosas que no tengan que ver directamente con la función pública y que no ayuden a la función pública, ¿no? Eso. Muchas gracias. Eh, Aquí una pregunta, bueno, la pregunta va para los dos también igual. Este, tocando la minería, ¿no? Se ve pues que la minería por hace más de varias décadas es una minería irresponsable, ¿no? Porque contamina ríos, cuencas y hasta los valles agrícolas, por ende, ¿no? Y pues hay mucha pérdida. Entonces, aquí la pregunta, ¿respaldarán a las comunidades afectadas por contaminación, aun si eso implica sancionar grandes empresas? ¿Apoyarán mayores estándares ambientales aunque aumenten costos empresariales? Adelante, señor Raúl Arias. Gracias. Pero por supuesto, actualmente la OEFA, el organismo de fiscalización ambiental, también está cercenado en sus facultades, facultades que en un momento tuvo de fiscalizar y también de levantar denuncias penales contra los contaminadores del medio ambiente, que normalmente son las grandes empresas mineras. Eso hace ya años que lo han recortado y la OEFA y también el Ministerio del Medio Ambiente llevan estudios, consultorías, pero no cumplen su papel, el papel real que debieron o deben de cumplir. Entonces, claro, las grandes empresas mineras hace tiempo que deben de medir todo lo que son sus estándares ambientales, o sea, ellos mismos no cumplen con las reglas actuales. Y aparte de que no cumple con las reglas actuales de los estándares ambientales, contaminan, y para mayor ejemplo lo que tenemos acá en el río Rima, no solamente la minera que he mencionado Ariana, sino otras ya antiguas, vienen contaminando de arsénico varios puntos por encima del nivel permisible. Y en las regiones la situación es peor, en las provincias es peor, ellos contaminan. Entonces el problema acá es que no hay o no ha habido una verdadera zonificación técnico-territorial.
no se ha querido hacer o se ha hecho a medias, y lo que implicaría que si se hace la zonificación técnico-territorial, se sabría en qué partes del territorio nacional debe haber minería y debe seguir existiendo para extraer los minerales y aprovecharlos. Y también saber en qué lugares no debe existir jamás minería, porque esta va a contaminar a los ríos adyacentes, las cabeceras de cuenca, los glaciares, las aguas subterráneas, la vegetación, los valles, las zonas agrícolas u otras. Esos lugares son la mayoría en el territorio nacional. Entonces, en todos esos lugares no debe haber minería, porque mata, contamina y crea pues una serie de consecuencias que degrada al medio ambiente. Entonces, si se hace esa zonificación técnico-territorial, como lo planteamos hacer, finalizarán los llamados conflictos sociales, y todo lo que ahora vemos que solamente será por la ambición de las grandes empresas, finalizará. Si ellos quieren seguir ganando en nuestro país, y van a seguir ganando, tienen que adaptarse a esa nueva zonificación territorial, a lo que se hará a partir del gobierno de Ricardo Belmont. Y, por supuesto, cuando todavía no se haga y los principios del nuevo gobierno, la lucha va a ser grande para que se pueda, esas instituciones que he mencionado, puedan adaptarse al nuevo gobierno. Las empresas mineras van a recurrir a toda su prensa, van a recurrir a toda su artillería para hablar en contra, ir en contra de esos proyectos de ley que lo que buscan solamente es fiscalizarlas y hacerlas pagar lo que tengan que pagar. Hay daños ambientales ya provocados en años anteriores, eso ellos tienen que resarcirlo, pero ni eso siquiera lo hacen, aunque la vida en realidad no tiene precio, pero ni aún eso lo hacen, ¿no? El mayor ejemplo está en Cerro de Pasco, la acumulación de metales tóxicos, de contaminación de décadas, nadie lo ha removido, nadie ha removido esos relaves, y la población tiene que convivir con eso a diario. Ya se acostumbraron ya a tener un agua que sale de sus ductos de agua potable, un agua color marrón, ni es siquiera color amarillo, sino color marrón en Cerro de Pasco. Entonces todo eso de los conflictos anteriores, los pasivos ambientales, los daños ya causados, se va a tener que cobrar, el Estado va a tener que cobrar cuentas de eso, pero solamente va a ser bajo una nueva administración, una administración justa que lleve adelante este plan que estoy mencionando, y Ricardo Belmont es el que lo va a hacer. Muchísimas gracias, señor Raúl Arias. Adelante, señor Jaime Laos. Sí, mira, no solo necesitamos una reforma con el tema de minería, pues necesitamos una reforma amplia en el tema de las grandes empresas y principalmente una reforma tributaria que permita que todas las ya existentes puedan cumplir primero con el Estado y segundas a todas las otras poder corregirlas, ¿no? Nosotros tenemos más o menos sobre ganancias mineras como 75.000 millones el año pasado, tenemos en exoneraciones tributarias al gran empresariado nacional como 27.000 millones al año. Tenemos solo a las agroexportadoras 2.000 millones al año en exoneraciones tributarias. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ponerlas en orden, ¿no? Y subir nuestra presión tributaria de 14,2, 14,3 que está en este momento, por lo menos a 18%, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? No solo cumplir económicamente con lo que estas empresas tienen que hacer por el desarrollo nacional en torno a educación, salud, para poder financiar la educación, la salud, los emprendimientos, los pequeños empresarios, etcétera, que el Estado tiene que aportar, sino también para remediar sus propios pasivos, ¿no? Hay que remediar, como se ha mencionado aquí, pues pasivos ambientales, pasivos sociales, etcétera, y generar un proceso de articulación entre la gran empresa y las comunidades, principalmente en los lugares mineros donde sucede con mayor dinamicidad y cotidianidad los conflictos en este ámbito, ¿no? Entonces, eso hay que precisar. Yo creo que el tema tributario es un tema fundamental porque ustedes saben que tanto al gran empresariado como a otros, tocándoles el bolsillo, creo que se van a alinear y ordenar a un proyecto país que hay que tener y que hay que buscar, ¿no? Aquí sí ya no se trata solo de voluntad política, sino se trata de ejercer el rol
de dirección de Estado que coordina el desarrollo nacional y que camina al país y en todos sus estamentos, también al empresariado, al desarrollo nacional, ¿no? Y para todo lo nuevo y todo lo necesario, lo que necesitamos es una zonificación, como se ha dicho también aquí, pero lo que necesitamos es viabilidad social, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que se fortalezca la consulta previa y se fortalezca el diálogo con las sociedades adyacentes a la gran empresa o a la gran minería en este caso, ¿no? El fortalecimiento, una verdadera ley de consulta previa que hay que hacer, que tenga todos los elementos que las organizaciones, los pueblos y las comunidades han estado pidiendo por muchos años para que se respete la decisión y no sea un formalismo poco tramposo como es en este momento el tema de la consulta previa, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que estar presentes para poder darle un cambio y una viabilidad a estas empresas y a estas industrias. Bien, muchas gracias, señor Jaime Laos. Ahora díganos brevemente, en 2 minutos, em, invite usted a los peruanos por qué y qué debemos de marcar este 12 de abril. Adelante. Sí, a todos los compatriotas que nos escuchan, a todos los jóvenes, etcétera, creo que este 12 de abril no estamos ante una elección normal. Creo que tenemos a una mafia criminal inquistada en el poder que se va distribuyendo el poder de distintas maneras. Esta elección no solo tiene que ver con organizaciones políticas, sino con propuestas de país. Y Venceremos es una alianza del campo popular que aglutina en este momento a 5 partidos políticos, a Voces del Pueblo, a Nuevo Perú, a Unidad Popular, a APU, Adelante Pueblo Unido y a Renacimiento Unido Nacional, RUNA. Y creemos que somos las organizaciones de oposición más grandes en este país, somos una alianza, la única alianza del campo popular, y creemos que representamos todo lo contrario a lo que existe hoy día en el país y por lo tanto somos una alternativa viable para la salida. Tenemos propuestas, tenemos un plan de gobierno con 31 propuestas hacia el 2031, tenemos la verificación económica y técnica de cada una de estas propuestas. Tenemos un liderazgo joven muy importante, como es el compañero Ronald Atencio, que ha sido abogado pues, de Evo Morales, ha sido abogado del profesor Pedro Castillo, es un abogado defensor de los derechos humanos, capacitado, exitoso él. Tenemos un equipo de gobierno de la misma manera y tenemos, creo que, a los mejores representantes populares a nivel nacional que son capaces de llevar adelante. Que tenemos, como le digo, la experiencia en el trabajo de las organizaciones políticas del campo popular del país y tenemos la propuesta joven de Ronald Atencio, un candidato dinámico y fuerte que puede llevar adelante estas transformaciones que el país necesita, porque si algo necesita el país, como saben, para luchar con estas mafias es dinamismo, agilidad, fuerza y poder recorrer el país, que es un tema que necesitamos. Generamos y valoramos a todos los buenos dirigentes que nuestro país han tenido, pero si nuestros dirigentes no van a poder llegar a los territorios en el momento que se definen por temas etarios y de vida, creo que no vamos a poder avanzar mucho en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, lo llamamos este 12 de abril a votar por Venceremos, marcar las 3 hojas de coca y escribir para diputados en Lima el número 3 de Jaime Laos, un joven que también llevamos adelante las propuestas que hoy día hemos conversado. Muchísimas gracias también a Peruanas Unidas por el Mundo y Ecos Latino por esta bonita y agradable conversación esta noche. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Todos los éxitos para usted y su partido. Adelante, señor. ¿Se encuentra Este 12 señora? de abril, este 12 de abril se define la historia de nuestro Perú. Si realmente salimos de una vez de este hueco, de este abismo, o nos vamos más adentro. La propuesta del Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont Casinelli es la más real, por no ser parte de este pacto mafioso, porque ya demostró 2 veces como alcalde de Lima su capacidad ejecutoria, su capacidad de decisión, y porque es el único partido político que puede llevar adelante la transformación de la que se está hablando.
el Partido Cívico Obras, cuyo símbolo es la palabra obras, es la única alternativa en este 12 de abril. Lo demás significa volver al pasado, volver a esas mafias que ya nos entretuvieron durante muchos años, volver a las viejas izquierdas con nuevas caras o volver a las viejas derechas con caras parchadas. Será más de lo mismo. Obras convocará la Asamblea Constituyente mediante referéndum y si nos bloquean ese acceso, mediante otra estrategia. Este 12 de abril hay que marcar 5 veces la palabra obras para la plancha presidencial, para el Senado Nacional, para el Senado por circunscripción local, para la Cámara de Diputados y para el Parlamento andino. 5 veces la palabra obras y para la Cámara de Diputados por Lima el número 13 de su servidor Raúl Arias. Muchas gracias también. Muchísimas Bien. gracias a ustedes, señores candidatos. Queremos agradecerle sinceramente por su participación en este conversatorio virtual. Valoramos el tiempo que han dedicado para compartir sus propuestas, ideas y visiones sobre los principales desafíos que enfrenta nuestro país de cara a las elecciones 2026. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y participaron activamente con sus preguntas, intereses, espacios, como para fortalecer a la democracia. Y asimismo promueven el diálogo respetuoso y permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas. Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de un debate alturado, transparente y constructivo, siempre en beneficio de nuestro Perú. Muchas gracias a todos por su participación y muy buenas noches en el Perú, buenas madrugadas aquí en Europa. Muchísimas Muchas gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias a las personas que hoy nos han apoyado, a Lady de Alemania, Frida de Madrid, al señor Raúl, al señor Jaime, gracias, a Luz también que ha estado presente en esta sala que Gracias. hoy hemos aprendido un poco más. Y invitamos para el próximo conversatorio que tenemos el día jueves a la misma hora y también mañana a las 3 de la tarde también tenemos un conversatorio con los candidatos PEX. Muchas gracias y éxitos en sus campañas. Hasta luego. Les pediría un momentito que prendan sus cámaras para una foto. Lucy, por favor, Sí, por hace la favor. foto. Sí, perdón. Por favor, podría sí, sus camaritas. Ay, me parece que el candidato Lao se retiró ya. Pero sí, sí la tomé anteriormente, así es que sí, ahora un ratito Ah, voy a tomar súper. con Frida. Lady, tu cámara. Ah, disculpa. Muchas gracias, ahora sí estoy. Listo. Ok. Hoy Ha salido. Qué horror, de verdad. Voy a quitar la computadora, ¿ya? nos quedamos aquí o pasamos al mini Un grupo. ratito, quédense aquí, estoy súper disgustada. Espérate. Sí, Frida, sí, sácale